Bien, entonces decíamos, retomando, esperemos que esta vez dure, que a diferencia de lo que pasaba en ARM 7, en lo cual había que introducir ciclos de espera para sincronizar al procesador con la memoria flash, aquí por medio de un artilugio que es bastante sencillo de imaginar, quizá no de implementar, se logra de que cada código de operación se lea en un solo ciclo de reloj. Lo que se hace, en lugar de leer de a palabra de 32 bits, es generar la memoria en una estructura de, por ejemplo, 128 bits. Con lo cual, si yo leo 128 bits de un saque y lo guardo en un registro transparente para el usuario que no sabe que existe, estoy leyendo 4 instrucciones de una vez. Tarda un montonazo. Pero mientras voy ejecutando esas 4 instrucciones que ya tengo, voy cargando otras 4 instrucciones. Por más que la memoria flash sea lenta, me va a dar tiempo 4 ciclos de instrucción como para leer otras 4 instrucciones de la memoria flash sin que haya deterioro en la velocidad de ejecución. Eso es lo que se llama básicamente acelerador de memoria flash en la arquitectura de Cortex M3. Es decir, cada fabricante lo implementó de distinta manera. Lo que yo describí recién es la forma en la cual lo implementó NXP. Tiene un sistema de interrupciones muy poderoso. A esto le vamos a dedicar bastante tiempo porque nos vamos a poner a analizar cuando instalemos el entorno de desarrollo, nos vamos a poner a analizar detenidamente cómo es el programa de la función de arranque, de inicialización, y vamos a ver todos los vectores de interrupción y cómo están asociados con las interrupciones por hardware, y un nuevo concepto que nos aparece aquí, que es las excepciones, que es una ampliación de las interrupciones, y dejamos reservadas las interrupciones a los eventos de hardware. Va a haber excepciones que se van a tratar como si fueran interrupciones, pero que son eventos internos, como por ejemplo tratar de acceder a una zona de memoria que no está permitido. Eso va a generar una excepción. Es un evento interno que no está generado por el mundo exterior, pero que se comporta como si fuera una interrupción. Entonces la interrupción queda dentro de todo el concepto general de excepciones, queda reservada a un pedacito que son eventos generados por el mundo exterior. Aparece la idea de que las interrupciones y las excepciones sean determinísticas. ¿Qué significa determinística? Vamos a ver cómo van a suceder. No, porque yo no puedo saber cuándo va a suceder una interrupción. Porque se supone que las interrupciones son asincrónicas, las manda el mundo exterior. ¿Puedo determinar qué secuencia o cómo se van a ejecutar en tiempo fijo? Por ahí va la cosa. Es decir, la idea de determinismo va asociada con la predecibilidad. Determinismo quiere significar que si yo me encuentro, está vinculado con una máquina de estados en la cual, si yo estoy en un estado A, recibo un conjunto de excitaciones, el sistema siempre va a evolucionar hasta un estado B, generando un conjunto de respuestas, pero además pasando siempre por los mismos estados intermedios. Es decir, que el sistema es predecible. Nos estamos diferenciando del concepto de estocástico, que se maneja por probabilidades. Ustedes imagínense que sería muy ingrato decir que el airbag de nuestro automóvil tiene un 70% de probabilidades de funcionar. Si caemos en el 30% restante, no vamos a acordar mucho del concepto de determinismo. Por unos milisegundos nomás. Ahora estamos agregando una restricción adicional a este concepto, porque el determinismo es un concepto cuasi filosófico,
que todo este fenómeno se va a producir en un intervalo delta t. Estamos poniendo una restricción de tiempo. Si nosotros somos estrictos, lo que estamos usando, y que no se entere Gustavo Muro que está acá al lado hablando, nosotros no estamos usando en general sistemas operativos en tiempo real, sino que estamos usando sistemas operativos multitarea. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo real implica que el delta t este forma parte de los parámetros de diseño. No es un resultado del diseño, sino que forma parte de la misma manera que el costo forma parte del diseño, acá el tiempo forma parte del diseño. Lo que estamos haciendo nosotros, y de vuelta en voz baja, es hacer sistemas operativos multitarea. No forma parte del diseño el concepto de tiempo. En el caso de Cortex M3 se pudo lograr que las interrupciones fueran determinísticas. Vamos a ver después, cuando veamos la parte de interrupciones, que hay una gran diferencia entre Cortex M3 y ARM7 en el manejo de interrupciones. En el caso de ARM7, yo tenía que el tiempo que se tardaba en entrar a interrupciones estaba entre tantos y tantos ciclos de reloj, dependiendo de las condiciones de entorno. Lo cual es, si es entre tanto y tanto, no es determinístico. Acá yo voy a decir que siempre que nos aparezca una interrupción, vamos a tardar 12 ciclos de reloj, siempre. Con lo cual logramos el determinismo y con baja latencia. ¿Qué significa latencia? Claro, pero el concepto de latencia es el tiempo desde que aparece el pedido de interrupción hasta que se lo pasa a atender. Frente a lo que era ARM7, que teníamos, por ejemplo, 26 ciclos de reloj para entrar en interrupción, acá hablamos de 12, comparativamente es muy bajo. Nos aparece una interrupción no enmascarable, una non-maskable interrupt. Como decían mis amigos del barrio, una interrupción no masticable, no mascable. Que significa que es una interrupción no deshabilitable para situaciones catastróficas, como por ejemplo que se está cortando la alimentación y que eso que se está cortando la alimentación y hay que guardar de emergencia el estado de los registros y de esa manera salvamos el estado del procesador completo antes que se muera. Para eso se guarda la función de la interrupción de enmascarable. Esto aparece también con Cortex, no existían los predecesores. Otra cosa interesante que es la multiplicación y la división por hardware en un solo ciclo de reloj, en el caso de la multiplicación. La división por hardware no existía en los antecesores, se incorpora ahora. Fíjense que la división por hardware no dice, ¿qué tal? Buen día. No dice que se ejecute en un ciclo de reloj, sino que la división por hardware tardará su tiempo, producto de que el algoritmo de división es mucho más complejo que el algoritmo de multiplicación y por lo tanto requiere mayor tiempo de ejecución. Permite manejar datos no alineados, lo que habíamos mencionado ayer, de que las variables de 32 bits no tienen que estar en posiciones múltiplo de 4. La única penalidad que tenemos es la necesidad de utilizar más de un ciclo de lectura, pero desde el punto de vista de la programación no me genera ninguna excepción. Hay otros micros en los cuales cuando quiero leer una variable no alineada me genera una excepción diciendo esto no se puede hacer. Tenemos la posibilidad de manipular bits. Ustedes dirán, pero si yo en el 8051 y en el PIC lo puedo llegar a hacer. Bueno, en los predecesores, en ARM7, era bastante complejo la manipulación de bits. ¿Qué digo manipulación de bits? Bit set y bit clear. Test el estado de un bit.
Acá se recupera esa filosofía de manejo de bits de una manera medio extraña, pero hasta ese momento se trataba de respetar el concepto de arquitectura RISC. No se crearon instrucciones especiales, sino que se hizo una triquiñuela, que la vamos a describir en detalle, que nos permite manipular bits de una manera medio rara, pero simplemente con instrucciones que ya existían. Luego aparece thumb2, y esto de vuelta es esa maravillosa característica que tienen los sajones de jugar con siglas y con nombrecitos descriptivos. Thumb es el dedo pulgar, también es pulgarcito. Y la idea de thumb2 es, lo mencionamos ayer al pasar, la posibilidad de MP3ear instrucciones, perdiendo características. Pero yo puedo llegar a tener instrucciones que son normalmente de 32 bits representadas por 16 bits. Por ejemplo, si yo tengo una instrucción que sea sumar al registro, el mnemónico add obviamente es sumar, al registro R5 en forma inmediata 1. ¿Tiene sentido que por una instrucción tan simple gaste 32 bits? Si yo la reproduzco en 16 bits, no pierdo información, en ese caso en particular, no pierdo ningún detalle y me estoy ahorrando memoria de código. Esto es lo que llamamos thumb2. En realidad el concepto de thumb ya existía en los predecesores, pero era bastante complicado de implementar porque esos gestos son los que concitan la atención del profesor. Ya existía el ARM7 y que me imagino que si algún día vuelven a escuchar esta parte de la clase dirán, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Entró una señorita de esas promotoras. En la arquitectura ARM había que separar las instrucciones de 16 bits de las instrucciones de 32 bits. Se colocaban en archivos distintos, se compilaban por separado, después se linkeaban y cuando se ejecutaban había que conmutar de estado de 16 bits a 32 y de 32 a 16. Era un despelote. Aquí, con thumb2, lo que se permite es mezclar instrucciones de 16 con 32 bits, sin ninguna penalidad. El micro se da cuenta por el principio si se trata de una instrucción de 16 o de 32 bits y con eso se conforma. Bien, todos estos son características que estamos introduciendo en Cortex. ¿Alguna duda? Bien, se incorporan modos de muy bajo consumo. Modos en los cuales, por ejemplo, con una pilita de mercurio puede llegar a estar trabajando durante semanas el micro. Algunos micros, es decir, cada fabricante tiene la libertad. ARM es algo equivalente a Linus Torvalds. ¿En qué sentido? Linus Torvalds saca un kernel de Linux y lo pone a disponibilidad. Cada distribución, es decir, Red Hat, Ubuntu, Slackware, toma ese kernel y le da su propia impronta. Acá pasa exactamente lo mismo. A diferencia del kernel, aquí se llama core, núcleo. Es decir, kernel también es núcleo, pero núcleo a nivel de software, nosotros lo llamamos core para identificarlo como si fuera núcleo de hardware. Cada fabricante toma ese core y le va dando sus propias características. Pone el conversor que le gusta, maneja los puertos de entrada y salida como le gusta.
Y de esa manera sale un NXP, sale un Texas Instruments, sale un Intel. Aquí muchos fabricantes optaron por versiones de muy bajo consumo, orientadas a aplicaciones portátiles. Se puede manipular muy bien, como anticipamos ayer, cambiando la frecuencia del trabajo, la potencia disipada, y aparte de eso tenemos modos de muy bajo consumo, algunos de los cuales permiten recuperar el estado de ejecución muy rápidamente. Hay otros, los de bajísimo consumo, en que paro hasta el clock. Con lo cual, ahí sí voy a tardar más tiempo en retomar la ejecución porque tengo que arrancar el clock, dejar que se estabilice y toda esa historia. Dentro del chip, también como anticipamos ayer, permite incorporar herramientas de debugging. Si lo pensamos fríamente, incorporar detección de breakpoints es una pavada. ¿En qué consiste detectar un breakpoint? Un breakpoint es un punto de ruptura en la ejecución del programa. Es decir, lo que yo hago dándole doble clic o clic de acuerdo a como lo configuré en el entorno de desarrollo, me aparece la marquita ahí, se ejecuta hasta llegar a esa dirección. ¿Cómo lo implemento? Un comparador digital, en el cual por un lado tengo el contador del programa, por el otro lado tengo el valor que yo preseté en el breakpoint. En el momento que son iguales, paro la ejecución de alguna forma. Lo mismo puedo llegar a hacer con watch points. La diferencia es que en lugar de estar comparando contra el contador del programa, estoy comparando con el puntero que me va a la memoria de datos. ¿Se acuerdan que teníamos bases distintos? De vuelta, es una pavada. Ustedes me dirán, ¿se justifica meter ese hardware en cada chip aun cuando no lo vaya a usar? Porque el router que está trabajando acá al lado, tiene un Cortex seguramente, en el cual no está usando lo que estoy diciendo. El momento de debugging me sirve. ¿Y cuánto estoy gastando de más yo metiendo ese hardware? Es incontable porque es muy simple, es muy sencillo lo que estoy diciendo. Entonces, todos los micros, aún los que están en producción, tienen esa habilidad. Que yo lo utilice o no es otra historia. Y después el Serial Wire Debugger, el Viewer, es una herramienta que ya está pensado como para comunicarme con el exterior, pero para la parte de debugging. Es un derivado de una norma del IEEE que se llama JTAG. Es una norma más económica, con menores prestaciones, menor velocidad, pero que en lugar de tardar en cargar los breakpoints 10 milisegundos, tarde 50, no me afecta, tengo menos cables, es más fácil de operar. Y todo esto está incorporado en el chip, aun cuando no lo use. ¿Me va a servir a mí para mi equipo de producción? La respuesta es sí. Porque, ¿cómo hago yo, por ejemplo, para un equipo que está en el medio del campo y una cosechadora, le detectaron un bug? Hay que corregir el firmware que está en la cosechadora. ¿Qué hago? Saco toda la caja, me la llevo para la cosechadora, me la llevo al laboratorio, reprogramo y la traigo. El chacarero me mata. ¿Qué es lo que hago? Me voy con una notebook, o si quiero, todavía ni siquiera una notebook, me hago un equipito muy simple, con un micro adentro, me conecto en un conector que ya he dejado preparado, entro en el modo de debugging, le cargo lo que hacemos nosotros trabajando con el stick del EPC Express o cualquier micro similar, exactamente lo mismo, solo que le dejé preparados los conectores como para yo, con el equipo operativo, tardo unos pocos minutos en destapar el conector, conectarme y transferirle la nueva versión del programa. Así que este Serial Wire Debugger lo puedo llegar a utilizar para reprogramar o eventualmente para debuguear un
un equipo en el cual yo le he estado adquiriendo datos y guardando en la memoria flash interna, y en un momento determinado se lo transfiero hacia el exterior para leerlos y de esa manera detectar que haya habido algún punto de falla. Eso pasa, por ejemplo, con el sistema electrónico de los automóviles actuales. A mí me ha pasado, por ejemplo, que tenía una falla intermitente, fui al service, le conectaron un, entre comillas, serial wire debugger y me decían, no, hay un problema, le limpiamos unas posiciones de memoria y ya está. Cosa que era inimaginable en el mecánico de las décadas del 70 que se venía con la barreta, que dijera los términos que estaba utilizando el mecánico. Aún las interrupciones pueden llegar a ser programadas en C. Fíjense que hablé en potencial. En lo personal, yo sigo creyendo de que las interrupciones conviene programarlas en Assembler. Yo soy un enamorado del Assembler, me crié con el Assembler, desde purrete con el Assembler, entonces hay ciertas cosas en las cuales debemos reconocer el Assembler. Ustedes, los que hicieron el primer curso con el ingeniero Cruz, habrán escuchado la sigla KISS, que significa Keep It Short and Simple. Es la versión académica de Keep It Simple Stupid. ¿En qué consiste? Cuando yo tengo un proyecto demasiado complicado, significa que me equivoqué en algo. Dicho de una manera muy pedestre. Un punto crítico para el diseño son las rutinas de atención e interrupción. Vamos a contar una historieta cuando lleguemos a la parte de interrupciones, pero lo concreto es que es muy difícil debuguear interrupciones. ¿Por qué? Porque se supone que las interrupciones vienen del mundo exterior e interactúan con el mundo exterior. Le tengo que dar alguna respuesta al mundo exterior. Entonces me llega un pedido de interrupción, puse un breakpoint en la rutina de atención de interrupción, paró. El mundo exterior estaba esperando algún tipo de acknowledge. Paró la ejecución, se perdió la sincronicidad con el mundo exterior, hay algún error de timeout. Entonces, debuguear las interrupciones es un despegar. Conclusión. Keep it short and simple. Las interrupciones tienen que ser debugueables, en el sentido que por simple inspección puedo darme cuenta si hay algún error en el código. Dicho de otra manera, las rutinas de atención de interrupción no deben tener más allá de una página. Si yo estoy manejando un teclado por interrupción, en la rutina de atención de interrupción del teclado no me voy a poner a determinar que se trata de la tecla A, sino que guardaré fila y columna, lo pondré en una cola y lo dejaré a disponibilidad de que otra función tome fila y columna de la cola y diga se trata de la letra A. Entonces, si bien puedo trabajar las interrupciones en C, tengo que ser muy criterioso. Si quiero trabajarlas en C, tengo que entrar en la opción que me permite ver el código C, assembler equivalente al C, y ver si no hay alguna cosa media rara ahí, hay algún loop que se autobloqueante o similar que me produzca tiempos indeterminados, que pierda determinismo, o bien que demore demasiado tiempo. Entonces, si bien puedo hacer todas estas programaciones en C, si quiero usarlas en C, tengo que llevar absoluto control de qué es lo que está haciendo el compilador. Nos ofrece por primera vez en micros comerciales un soporte importante para el manejo de sistemas operativos, basándose en la posibilidad de tener una unidad de protección de memoria, una Memory Protection Unit, que no existía en los predecesores. Ustedes me dirán, sí, pero hay versiones del sistema operativo que pueden correr un 8051. También. Pero toda la parte de protección de memoria había que hacerla por software y tardaba muchísimo tiempo.
Por el otro lado, se incorpora también un timer especial para generar el cronómetro y que está derivado de un timer tradicional estándar, no esos timers tan poderosos que habíamos mencionado ayer. Mapa de memoria fijo, lo que mencionamos también por acá, respecto de todo el mundo tiene que respetar este mapa de memoria. Es decir, no puede darse el caso que Atmel se le ocurra poner acá memoria de datos y memoria flash en otra zona no permitida, sino que todo el mundo tiene que respetar este mapa de memoria, es lo que llamamos mapa de memoria fija. Si bien se reservan zonas de memoria teóricamente muy grandes, por ejemplo 512 mega para 512 gigas para perdón, dije mal, 512 mega para memoria flash, hoy en día se usa 1 mega, está reservada para que en el futuro quizá haya alguien que se anime a poner más memoria. Hay razones tecnológicas que impiden poner mayor cantidad de memoria. Razones tecnológicas significa que utilizaría demasiada área de chip, que aumenta el consumo, que baja la performance, todo ese tipo de restricciones importantes. ¿Por qué no hago un chip con los 128 MB de flash? Ocuparía mucha área, sería muy costoso, utilizaría mucha área del slice de silicio y tendría muchas posibilidades de fallas. Es un tema estadístico. Supónganse que yo tengo en una oblea de silicio, hago un solo chip. Si en una oblea de silicio de 12 pulgadas hago un solo chip. Imaginemos que lo sumerjo en helio líquido y disipa la energía que está consumiendo, pero seguramente va a salir fallado, porque siempre tenemos imperfecciones en la estructura cristalina. Cuanto menor sea el tamaño del chip, mayor va a ser el aprovechamiento de esa oblea de silicio. Menor va a ser el rechazo de partes falladas. Por lo tanto, siempre voy a tender, entre otras razones, por el aprovechamiento de la oblea de silicio y por el otro lado también por el consumo. Cuanto menor sea el tamaño, menor va a ser el consumo. Voy a tratar de hacer el chip lo más pequeño posible. Por lo tanto, por restricciones de tipo tecnológico, voy a estar fijando un tamaño máximo de memoria flash, que por el momento anda en el orden del mega. Bit banding es la forma sofisticada en la cual vamos a hacer la manipulación de bits. Es un nombre que tiene pegada. Aprovechen ustedes, por ejemplo, el sábado cuando salgan, acérquense a alguien del sexo opuesto y díganle, ¿sabes lo que es bit banding? Les aseguro que las mujeres se rinden a esa otra que honor, se rinden ante tamaña seducción. Bien, vamos a hacer unas definiciones. Quien haya migrado a lo largo de su vida de procesadores se habrá encontrado con la complejidad de lo que significa hablar de char, integer y double. Entonces acá, en lugar de entrar en eso, porque es lo mismo el char cuando estoy ejecutando instrucciones de 16 bits que cuando estoy ejecutando instrucciones de 32. Entonces, en lugar de entrar en esas disquisiciones filosóficas, decimos word 32 bits, half word 16 bits, byte 8 bits, punto. Estamos hablando, por supuesto, de variables. Esto no se aplica a códigos de operación. Básicamente trabajamos con 32 bits. Lo digo un poco y baja, para que no se entere nadie, pero en realidad Cortex M3 es un número de 16 bits. La mayor parte de las instrucciones son de 16 bits. Bueno, 32 bits entonces. Tenemos el modo thumb de 16 bits
la posibilidad de FAM2, que es una composición de 16 más 32 bits sin ninguna penalidad, se intercalan directamente las instrucciones. Y algunos Cortex tienen una extensión Yacel, que es la que permite ejecutar applets de Java. Son applets de 8 bits, pero es bastante piola porque me permite comunicarme con el mundo exterior, recibir en forma segura applets de Java, interpretarlos, ejecutarlos y devolver resultados. Es mucho más fácil de esta manera que tener que estar transfiriendo desde el exterior imágenes completas de memoria. Acá tenemos el diagrama fundacional de Cortex M3. Tenemos una parte que está fijada, la parte celeste que está diseñada y fijada por ARM, impuesta por ARM. Y todo lo que aparece acá en lila son los periféricos, memoria, clock y reset y entradas y salidas, que están fijadas por el fabricante del chip. Con lo cual, estamos entreviendo que si no tomamos algún tipo de precaución, puede llegar a ser bastante complicado de migrar de un fabricante a otro. Porque hasta el manejo de los puertos de entrada y salida es distinto. Los registros para manejar puertos de entrada y salida digital son distintos. La metodología es distinta de acuerdo al fabricante. Hay algunos fabricantes, como anticipamos ayer, que deciden trabajar con puertos de 8 bits. Hay otros fabricantes que deciden trabajar con puertos de 32 bits. Y hay muchos fabricantes que deciden trabajar con puertos de 32 bits incompletos. Es decir, que les faltan pines. Es decir, que la confusión es clarísima. Evidentemente que es algo similar a lo que pasa en Linux. La forma de manejar la consola, porque estamos entrando en el núcleo de Linux, es la misma para todo el mundo. Pero la interfaz, para llegar a manipular el núcleo del sistema operativo en Linux, depende de cada fabricante de la implementación. Acá pasa exactamente lo mismo. También, como dijimos ayer, hubo un intento en su momento de ARM de establecer ciertas reglas que fueron prolijamente violentadas después por los fabricantes, y en este momento, cuando uno entra con un fabricante, le va a resultar después difícil migrar de fabricante. No estoy diciendo imposible, estoy diciendo trabajoso. ¿Por qué? Porque cada fabricante va a crear sus propias funciones para manejar I²C, SPI, etc. Esta es la arquitectura en la cual vamos a empezar ahora a profundizar y a ahondar. Tenemos el core, el núcleo, que es lo que aparece expandido en la parte superior, en el cual tenemos la unidad aritmético-lógica, que tiene el divisor por hardware y el multiplicador de 32 bits en un solo ciclo. Es decir, estoy multiplicando 32 bits por 32 bits en un solo ciclo. La unidad aritmético-lógica, NVIC, es Nested, anidado, Vectored, vectorizado, Interrupt Controller. Controlador vectorizado de interrupciones anidadas. Lo cual, eso sí fue todo un logro, lograr uniformidad. El NVIC lo impone ARM, porque en los predecesores, en ARM 7, cada fabricante diseñaba su propio controlador de interrupciones, lo cual era realmente complicadísimo, ya no migrar, sino pensar en una arquitectura que no fuera la que uno había comenzado a utilizar. En este caso, entonces, el core, el núcleo, lo fijó ARM. Fíjense, lo que estamos diciendo nosotros, ustedes se acuerdan la imagen esa que habíamos dicho, que ARM fijaba el core, el núcleo, de la misma manera que Linus Torvalds fijaba el kernel. Entonces, dentro de lo que está fijando, está la interfaz de interrupciones, está la unidad aritmético-lógica, está la ETM, que es
la Enhanced Trace Macrocell, es decir, macrocelda de trazado mejorada, que consiste en la parte de debugging, pero ya más elaborada, no el Serial Wire Debugger, sino la parte más elaborada. Incorpora la lógica de control, el manejo de thumb y de thumb2, las interfaces de datos y de instrucciones. Todo esto está en el core, todo esto está fijado por ARM. Así que esto es uniforme y universal. Y luego viene la parte que ya va manejada por cada fabricante. Esta es la parte de acceso de datos, el Serial Wire Viewer. Acá fíjense que aparece en línea punteada la Memory Protection Unit, porque la Memory Protection Unit es un opcional. Está previsto por la arquitectura, pero no es obligatoria su implementación. Inclusive, por ejemplo, NXP tiene una versión de microcontrolador de la familia MINI, es decir, la familia de Cortex M3, que no tiene unidad de protección de memoria, que es la familia 1373, que fue con la cual comenzaron a sacar los sticks que ahora son tan populares. Entonces la Memory Protection Unit es un opcional, no es obligatorio su uso. Luego tenemos Data Watch Points Flash Patch. Esta es la posibilidad de hacer un patch sobre memoria flash, es decir, un parche, en el cual cuando voy a ejecutar una posición de memoria, en realidad salto a ejecutar un parche que está en otra zona de memoria en forma automática. Y luego tenemos Bus Matrix, que es un concepto, una palabra que nos llama la atención, que nos lleva a películas, que nos lo imaginamos a Neo cayéndose, y la interfaz con la memoria en sí, fíjense que es distinto la Instruction Interface a la Code Interface. Esto quiere significar que acá estoy accediendo a la memoria flash para que me vuelque un código de operación, viajará a través de esto que no sabemos qué es la Bus Matrix y me va a llegar al core. Esto, la Instruction Interface, es universal. La Code Interface es propia de cada fabricante. ¿Van a estar vinculadas entre sí? Sí. Pero la forma en la cual están vinculadas es propia de cada fabricante. Estoy viendo que está ligeramente neblinoso, ¿no? Debe ser lindo ver una carrera en el hipódromo hoy. Hay que creerle al tipo que se ganó tal. Bueno, y acá tenemos también la interfaz a la memoria RAM estática que llega a la Data Interface a través del Bus Matrix que nos va a requerir un ratito de análisis y va a valer la pena. Bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que estamos hablando. Tenemos arquitectura Harvard, ya lo anticipamos ayer, y esta es otra palabra junto con la anterior que habíamos dicho, el bit bundling para los sábados a la noche. Pipeline de 3 etapas con especulación de saltos. Está buenísimo, con eso sí. ¿Sí? Eso debería ser Es impactante, ¿eh? Es el desenlace, con eso. Tal cual, tal cual. Yo trato de no decirlo en los colectivos porque se me viene todo el mundo encima. Exactamente. Vamos a hablar del pipeline. ¿Querés que hablemos del pipeline? Pero es con especulación de salto. Claro, con especulación de salto. Y ahí, ¡puff! Tenemos Thumb2 y Thumb tradicional y la unidad aritmético lógica con estas características. Y después el procesador va a tener el controlador de interrupciones configurable, Bus Matrix, que ya con eso vamos a hacer set symbols, con la descripción del Bus Matrix. Y la parte de debugging, que va a estar muy elaborada y muy perfeccionada
porque nos va a permitir trabajar en tiempo casi real. No dije tiempo real, en tiempo casi real. Y después tendremos tanto la MPU como la Enhanced Trace Macrocell son opcionales, no están disponibles en todos los micros. Bien, empezamos a entrar un poquito más en detalle en la arquitectura. Muchas de las cosas que vienen ahora son especulaciones, no de saltos, sino imaginaciones de algunos docentes afiebrados que tratamos de leer lo que nos brinda los fabricantes y tratamos de interpretar qué es lo que quieren decir. Ustedes habrán escuchado ayer en la charla que hizo Ariel Lutenberg, que hablaba que, por ejemplo, en el caso de Intel, están peleándose los grupos que están trabajando con el desarrollo de la CIA Intel con la falta de información. Es decir, el fabricante no da información. Acá también hay un montón de especulaciones. Bien, acá tenemos distintos colores para identificar cada parte. El core lo tenemos ahí en un gris amarronado, que eso es lo que dice Don ARM. Este es el sello que tiene que tener toda implementación. Ahí en verde tenemos el NBIC. Fíjense las cifras que aparecen ahí. ¿Se imaginan decir un sábado a la noche, ¿querés que hablemos de las 240 posibles interrupciones? Excepciones en realidad. No, interrupciones. O de las 256 posibles prioridades. Lo que estoy diciendo es un disparate. ¿Para qué voy a querer 256 niveles de prioridades cuando en el mejor de los casos puedo llegar a tener 26 o 27 fuentes de excepción? Caso, por ejemplo, del micro que vamos a utilizar nosotros. ¿Se justifica? No. Es posible. Se implementan de acuerdo con la necesidad que uno tenga. Si yo voy a trabajar con 25 o 26 fuentes de excepción posibles, voy a trabajar con 32 niveles de prioridad como máximo, aunque podría hacerlo con 16. ¿Por qué razón no implemento las 256? Porque no tiene sentido. ¿Para qué fijar 256 niveles de prioridad cuando voy a tener solamente 25 o 26 habitantes de esos niveles de prioridad? Si lo pienso para 256 niveles de prioridad, voy a estar gastando área de chip al cohete. Área de chip al cohete significa consumo al cohete. Costo innecesariamente elevado por cosas que no voy a utilizar. Tenemos sí la posibilidad de tener hasta 240 fuentes de interrupción. En la práctica voy a utilizar interrupciones externas. En la práctica voy a utilizar muchas menos que pueden ser 15 o 20 fuentes de interrupción externas. Lo que aparece en celeste es toda la parte de debugging. Fíjense que comparativamente, al menos en el diagrama funcional, se le dedica un muy buen espacio al debugging. Aparece ahí el Serial Wire Viewer, es decir, es una comunicación muy sencilla, compuesta por 3 cables, o 2 cables en algún caso, en los cuales envío información de tipo telemétrico hacia el exterior. ¿Qué significa telemétrico? Algo parecido a lo que sucede con los satélites de aficionados, que están 20 minutos en la vista del horizonte de punta a punta. Entonces vemos que aparece y empieza a enviar información. Soy el satélite Pirulito, estoy en coordenada tal, tal, tal. Soy el satélite Pirulito, estoy en coordenada tal. Hasta que pasa, está enviándome información telemétrica. Aquí también envío información telemétrica. Pasé por tal punto. Y utilizo eso también para comunicarme y decirle, en el caso de que estoy programando la parte de debugging, le digo para cuando llegues a tal dirección de ejecución. ¿Sí? O si no, tengo el trace port, que el trace port está
bastante vinculado con el concepto digital. Es mucho más eficiente que el Serial Wire Viewer, pero requiere trabajar con 5 pines. ¿Es difícil de implementar en la práctica? La respuesta es no. Lo puedo implementar simplemente colocando un conector de tira de pines y lo llevo al equipo de interfaz que termina en un puerto USB de la PC. Después a la tarde voy a venir con el maletín y voy a decir, bueno, voy a ofrecer que lo que no puede faltar ni en la cartera de la dama ni en el bolsillo del caballero, como para hablar un poquito más en detalle de todo esto. Es la tendencia generalizada que yo tenga una sola plaqueta que se alimente vía USB, que se comunique con la PC vía un port USB y que desde un software que existe en la PC con un driver adecuado, cosa que ustedes van a recordar cuando reinstalen el LPC Expresso, que en un momento dado va a decirles qué interfaz quieren utilizar. Y de esa manera me comunico con el procesador como para programar la parte de debugging y como para recibir datos de la parte de debugging. Bueno, todo eso que está ahí en celeste es lo que está involucrado en el debugging. El Instrumentation Trace es la obtención de datos de los puntos de ejecución e irlos guardando como para después, cuando se los pidan por la línea serie, hacer un análisis de las últimas instrucciones ejecutadas, pero no simuladas, sino realmente ejecutadas. El bus matrix, simplemente esto es para mantener la atención. ¿Vieron cuando están a punto de apuñalar al bueno en la serie y lo cortan y pasan a una tanda publicitaria? Nosotros hacemos lo mismo. Yo sé que no van a poder dormir la siesta hoy pensando en el bus matrix. Y luego tenemos sí las interfaces hacia la memoria RAM y hacia la memoria de código. La Memory Protection Unit es una opcional. No es obligatorio que estén todos los microcontroladores. Este es AMBA, Advanced Microcontroller Bus Architecture, en la cual ya se empieza a poner de manifiesto un poco más el detalle. Recordemos que que ARM7 apareció después del 8386, con lo cual un conjunto de vicios del 8386 fueron adoptados. Por ejemplo, la incorporación de la parte de debugging dentro del propio procesador, no tener que depender de emuladores externos. Y alguna otra cosa más, como por ejemplo ese bridge en verde loro que aparece allí y que vamos a tratar de analizar enseguida el porqué. Tenemos entonces el procesador ARM de alta performance, trabajando en nuestro caso a 120 MHz. Vamos a tener el Advanced High Speed Bus, que es ese negro que aparece en la parte central, del cual está conectada la memoria de alta velocidad, el acceso a digamos, en el caso de que pueda llegar a tener memoria externa, porque también, entre paréntesis, recordemos que podemos llegar a tener memoria externa, pero no es obligatorio, porque colocar memoria externa significa dedicar patitas. Pensemos nosotros que vamos a estar trabajando con chips de 80 o de 100 patas. Si tenemos que poner 32 bits de direcciones más 32 bits de datos hacia el exterior, son 64 patas. Y ya estamos perdiendo la idea de tener un chip chiquito
para ocupar poca área de impreso, bajo costo. ¿Ustedes conocen lo que es la ley de Moore? Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, que dijo que cada 18 meses se duplica la cantidad de transistores por unidad de superficie, o se baja el costo a la mitad, lo que se prefiera. Esa regla se ha mantenido bastante bien. Pensemos que esa regla fue elaborada en el año 78, 79, es decir, que pasaron desde entonces 35 años, digamos, para hacer números redondos, 36, es decir, que imaginemos que han pasado desde entonces 24 ciclos de 18 meses. Con lo cual, desde ese entonces se ha multiplicado la densidad de los integrados por 2 a la 24. Es decir, 16 millones. Es una cifra, digamos, donde antes había un transistor hay 16 millones hoy en día. Lo cual nos da una idea de cómo ha ido evolucionando la lógica programada, y estamos entrando en rubros que hasta hace años eran imaginables. El que se imagina un Ford Falcon recordará abrir el capot y ver una cosa que era el motor en el medio, y después un lugar en el cual uno podía sentarse a leer un libro en invierno, más o menos. Hoy en día hemos logrado meter un montonazo de electrónica que se traduce en la economía del combustible. ¿Por qué? Porque el mundo del automóvil era inimaginable hace 30 años para la electrónica digital. A lo sumo había algún Darlington de alta tensión como para proteger el platino del encendido. Hoy en día el auto es un conjunto de computadoras conectadas que de vez en cuando tienen tiempo, encienden algún pistón. Hay otra regla de un tipo que no me acuerdo nunca, que habla también, esa es un poco conocida, que habla del consumo de energía, que es similar a la ley de Moore, pero habla del consumo de energía. Y hace justo un paradigma que no me lo olvido más. Esa computadora en particular, dice en el estudio que leí, que si se hiciera con la tecnología de 1991, sus baterías alcanzarían para que funcionara la computadora 1,5 segundos. Es un parámetro que no tenemos en cuenta. La evolución del consumo, es decir, pensando en trazas más chicas, hacen chips más chicos que consumen cada vez menos. Bien, acá nos aparece ahí en verde el bridge. Fíjense que lo que nos queda es la vinculación con la RAM de alta velocidad. La RAM se implementa con la misma tecnología que el micro, a diferencia de la flash, que es una tecnología distinta. Por lo tanto, es una RAM de alta velocidad, de high bandwidth. Y después tenemos en rojo ahí el Busmaster del acceso directo a memoria. Que también le vamos a dedicar un rato por ahí por el jueves. En verde tenemos el bridge, concepto también heredado de 8386. Ahí aparecieron el puente norte y el puente sur en la arquitectura de la PC. ¿Qué son el puente norte y el puente sur? El bridge, North Bridge y South Bridge. Recordemos, unamos lo que vimos ayer de la potencia disipada en función de la frecuencia. ¿A qué velocidad va a estar trabajando hoy en día el núcleo de una PC? Los gigas. ¿Sí? ¿A qué velocidad va a estar trabajando un puerto serie? 115.000. 115.000. ¿Sí? ¿Se justifica tener una UART que está trabajando a 115 kilobits por segundo
estar trabajando a 1,5 gigas? ¿Qué es lo que voy a hacer? Un trasladador de velocidades. Eso es lo que llamamos bridge. Y acá hacemos exactamente el mismo razonamiento. Por lo tanto, ¿tiene sentido que el timer esté trabajando a 120 MHz? Entonces, por ese motivo, vamos a colocar en forma similar a la PC un bridge, un puente, que se va a encargar de trasladar velocidades, la velocidad del procesador a la velocidad de los periféricos, que van a estar trabajando a menor velocidad. ¿Está bien? Sí. Y acá, esto les recomiendo que el sábado lo lleven impreso en una tarjetita. La remero lo planteamos. Muy buena idea, muy buena idea. Se van a encontrar a la salida con el puesto que tenemos, de casualidad, ¿no? Que tenemos que imprime remeras con... en el cual acá está el núcleo con toda la parte de debugging, acá en verde clarito, el controlador de interrupciones y la unidad de protección de memoria. Todo esto es la parte central. Después tenemos la memoria flash, la memoria RAM estática, con el controlador de memoria RAM. Y fíjense lo que habíamos anticipado antes, el flash accelerator. Esa cosa que nos permite trabajar la memoria flash en un solo ciclo de reloj. Luego tenemos acá el PLL de la CPU. Vamos a tener el Brownout Detect para ver si se nos está yendo para arriba o para abajo la tensión de alimentación. Y el Power On Reset, aquí en amarillo. Acá tenemos el Multilayer Advanced High Speed Bus. Vamos a ir rompiendo el misterio, como para que no se angustien y que puedan comer una media luna en un ratito sin angustia. Claro. Entonces, esta angustia le está cerrando el estómago, ¿no es cierto? ¿Qué es el Multilayer Advanced High Speed Bus? Es algo así como un circuito impreso multicapa. Con una particularidad. ¿Todos saben lo que son las vías en un circuito impreso? Digamos que serían los canales de vinculación vertical que permiten conectar entre sí distintas capas. En este bus matrix, esas vías son programables. Es decir, yo puedo decir, dicho en términos de impresos, en un ratito lo vamos a entender mejor, ¿qué capa, con qué capa se puede llegar a conectar? El sábado acuérdense de mí. ¿Qué tenemos entonces conectado a alta velocidad? Vamos a tener conectado el General Purpose DMA, el acceso directo a la memoria de propósito general. Vamos a tener USB. Claro, USB trabaja a alta velocidad. Pero fíjense, acá dice PLL, pero yo tenía PLL por acá. ¿Por qué? Porque el PLL del CPU no lo voy a pagar nunca. ¿Cómo que? El PLL del CPU no lo voy a pagar nunca. En cambio ese Al revés podría decir yo. Yo podría parar el oscilador del CPU, pero pensemos, USB Está bien, dejala, tiene una latencia determinada en la trama. cada parte se host. Si es host o si es device. Si es device tienen Estar ahí. 12,5 milisegundos de microsegundos de duración de la trama en USB 2.0. ¿Sí? Entonces, si yo apago el PLL de la CPU, el del USB tiene que seguir funcionando porque puedo llegar a ser despertado por USB. Entonces, por eso tiene su propio PLL. ¿Está bien?
tenemos también, ¿qué será Phi? La capa física. La capa, dicho en castellano, ¿qué es la capa física? Llegar al conector. Es decir, del chip, del micro, voy directamente al conector. Es decir, no necesito ninguna interfaz. Es decir, que la interfaz física está. Y es bastante entendible que tenga su propio acceso directo a memoria. Entonces, me llega una trama por USB, la capturo en un buffer y cuando la tengo armada y verificada, la transfiero a memoria para procesarla. La MAC de Ethernet. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Que no tiene la capa física. Entonces, después cuando... vamos a ver que en el caso de... En el caso de nuestra implementación... Esto no debería haber pasado. Ajá. Sí, había nada. Fíjense que tenemos en esta, hoy no hay riesgo con la humedad que hay no hay riesgo de pasarla. Fíjense que tenemos nosotros un cristalito acá que se encarga junto con el Realtek equivalente de lo que es la interfaz para después llegar al conector de Ethernet. Con lo cual, evidentemente, por razones tecnológicas no se pudo implementar la parte física dentro del propio chip. Todo esto está conectado al bus de alta velocidad. Acá empiezan las cosas ahora que están conectadas al Advanced Peripheral Bus. Es decir, el bus de baja velocidad, el que está después del bridge. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Dos conexiones CAN 2.0, 4 watts que pueden ser modem infrarrojo o 485 y cuadrado S, que es una interfaz que se usa para audio, para conectar algún códec de audio directamente. 3 canales SPI, 3 canales I cuadrado C. Digamos que bastante poderosos. Si lo pensamos también que tenemos acá el conversor de 12 bits por aproximaciones sucesivas que da, yo dije ayer 400 kilomuestras por segundo, me equivoqué, son 200 kilomuestras por segundo. Igual alcanza, es 10 veces más que la máxima frecuencia de audio profesional, es decir que se puede llegar a muestrear adecuadamente para hacer un filtrado si fuera necesario. Un digital analógico de 10 bits, 4 timers de 32 bits, control de motores por modulación por ancho de pulso, que lo habíamos mencionado ayer. Y después, para trabajar a lazo cerrado, hacer una interfaz de codificadores de quad encoder, como para poder ir leyendo el movimiento del motor y manipular de esa manera la velocidad en lazo cerrado. ¿Eso también puede ir a DMA? Sí. Después vamos a ver en una imagen todo lo que, pero un poco más adelante, todo lo que se puede manejar por DMA directo entre periférico y periférico sin acción del micro. Lo cual, la pucha sí es poderoso porque me va a permitir, por ejemplo, recibir comunicación serie a 9600 bits por segundo y automáticamente retransmitirla por otra UART a 115200.
Bueno, este es el caso de la familia 1300, que era el que dijimos el hermano pobre de la familia, en el cual vemos que no tenemos la unidad de protección de memoria, entre otras cosas, y no tenemos la parte de debugging tan elaborada. Y de hecho no mereció ni siquiera que pongan colores la gente de una cosa. Con la otra la tenemos que... Claro, sí, por supuesto. Por las dudas que haya alguna chica que no sea demasiado atractiva, que no merezca que usemos el 1769, la enganchamos con el 1343. Ese traer aquí. Pero sí, fíjense que acá tenemos, porque está de manifiesto, el AHB, el Advanced High Speed Bus to APB Bridge, to Advanced Peripheral Bus Bridge, en el cual tenemos, y acá están periféricos, WART, conversor analógico a digital, en este caso de 10 bits, con lo cual, observen, acá yo tengo la posibilidad de llegar al conversor analógico a digital, pasar directamente, miren cómo está conectado, y salir por la WART. Vamos a hablar ahora de la parte de registros. ¿A qué hora es el...? A las 10, ¿no es? Son las 10:05. Y veremos pasar el cambio. Lo pregunto fundamentalmente para no quedarme hablando solo cuando ustedes vean que están sirviendo las medialunas. No, sí, acá lo veo, no te problema. Cuando veas patas ahí deambulando libremente, Le pasaron, me dieron así, que saludarme así, ¿qué pasa? Es un tema de supervivencia. Bueno, el modelo es amigable para los compiladores. De hecho, fue pensada la arquitectura como para que hacer un compilador no fuera demasiado complicado. La arquitectura es de tipo low store, en el cual estamos diferenciando las instrucciones de manipulación de memoria con las instrucciones de movimiento de datos entre registros. Los registros son de 32 bits. Separemos instrucciones 16 y 32 con los registros internos. Los registros internos son siempre de 32 bits. No los puedo fraccionar, no puedo trabajar, no. Son registros de 32 bits siempre. En el modo que sea. Podré llegar en algún caso a acceder a menos registros, pero siempre esos registros van a ser de 32 bits. Que muy originalmente lo llamaron desde R0 hasta R15. Es un esquema flexible porque no tenemos teóricamente registros dedicados. No tengo acumulador. O dicho de otra manera, todos los registros son acumuladores. Sí tengo algunas restricciones. Por ejemplo, el registro R15 es el contador del programa. El registro R14 es el link register. Me sabe Dios qué será. El registro 13 es el stack pointer. Pero ahí vemos que tenemos dos stack pointers. También, Dios dirá para qué sirve. Tenemos la posibilidad, como tenemos internamente registros de 32 bits, cuando los saquemos hacia la memoria vamos a estar direccionando 32 bits. Con lo cual la capacidad de direccionamiento será de 2 a la 32. Es decir, que será efectivamente esos 4 GB que mencionamos. Acá yo tengo la posibilidad de referirme al stack pointer como stack pointer o bien como registro R13. Es un tema de compilador. Es decir, si yo lo refiero como R13 o como SP, es un problema humano. El compilador lo va a entender exactamente de igual manera, sea una u otra alternativa. El registro R15 decimos que es el contador del programa. Pregunto yo entonces, ¿es válida
la instrucción que diga, por ejemplo, add R15, R9, R4. ¿Cómo? Pero R15 es el control del programa. Claro, bueno, lo va a pisar. Es una forma muy sofisticada y, si lo hago con criterio, poderosa, como manipular los para manipular los saltos. Es decir, que implementar, por ejemplo, punteros a funciones es muy fácil. Entonces, el R15, por eso lo que dijimos antes, que no tenemos acumulador o tenemos 16 acumuladores, el R15, el link register y el stack pointer son utilizados para este tipo de operaciones como un registro más. Así medio Ese conjunto de registros que aparece ahora marcado en celeste son aquellos registros que son visibles en todo momento. No se les ocurra decir, ¿querés que te muestre mis registros visibles? Porque puede ser mal interpretado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de thumb2 y que dijimos de que teníamos que MP3ear las instrucciones? Significa perder algo. Cuando ayer vimos que Cortex es una máquina de 3 direcciones, mostramos un código de operación en el cual mostramos que había 3 campos de 4 bits cada uno reservados para identificar registros. Bueno, cuando empezamos a ahorrar bits, también ahorramos en la asignación de registros. En lugar de tener 4 bits para seleccionar registro fuentes y registro destino, pasan a ser 3 bits. Con lo cual ya me ahorré 3 bits. ¿Cuál es el precio que pago? Con 3 bits, ¿cuántos registros puedo llegar a seleccionar? 8. Serán los 8 primeros. Esa es la razón por la cual decimos de que esos son los registros siempre visibles. Entonces, si trabajo en el modo thumb2, voy a estar utilizando solamente los 8 registros primeros del conjunto. Entonces, decimos que el R15 es el contador de programa, el R14 es el link register. En la arquitectura, esto es heredado del ARM7, no voy a tener instrucciones de llamada subrutina, sino que voy a, tratando de mantener la filosofía de RISC, de no crear nuevas instrucciones, porque si pongo una instrucción de llamada subrutina es una nueva instrucción, tendré una variante del branch, que se llamará branch and link. ¿Qué tal? Buen día. Branch and link. Branch and link significa salte y vincule. Y ese link lo único que hace es ponerme en un bit en el código de operación del branch. Ese 1 es el que corresponde al link. Y eso me va a generar en el procesador que copie la dirección de la próxima instrucción a ejecutar en el registro R14. Por eso se llama link register. De vuelta. Branch and link toma la dirección de la próxima instrucción a ejecutar y la copia en el link register, destruyendo por supuesto el valor anterior que tenía. De alguna manera copia lo que estaba lo que está en ese momento en el R15, le suma 1 y lo guarda en el R14. Le suma 4. Direccionamiento ahí. Claro. Le suma 4 porque
por más que estemos trabajando, no sé por qué extraña razón, por más que estemos trabajando en máquinas de 32 bits o de 64 bits, seguimos hablando de direccionamiento a nivel de bytes. Y cuando yo dije antes que era 4 GB de capacidad de direccionamiento, son 4 GB. Por la misma razón que los Core i7 siguen teniendo el flag de paridad heredado del 8008 hace 40 años, que buscaba implementar una terminal de video. Digamos, seguimos trasladando como herencia maldita algunos aspectos. En este caso es hablar siempre a nivel de bytes. Entonces, la próxima instrucción se va a encontrar en el valor actual del contador del programa más 4. Entonces, allí se guarda la dirección de retorno para el caso de llamado a subrutina, que será branch and link. Aquí también entra el tema de cómo le doy la dirección a la cual quiero saltar. ¿Por qué? Porque de nuevo tengo el problema de que la dirección a la cual tengo que saltar tiene que ser de 32 bits, pero la instrucción es de 32 bits. Parte va Es decir, para los que en los codes. 32 bits tendré que reservar un espacio para colocar la dirección a la cual quiero saltar. Entonces, intuimos que deberá ser una dirección relativa al estado del contador del programa y no una dirección absoluta. Cosa que eso sí ya conocemos de otros micros anteriores, es decir, el manejo de direccionamiento relativo. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Sí, sí. Es demasiado plomo esta parte, ¿no? El R3 es el stack pointer, que tiene doble significación. ¿Por qué doble significación? Y ahora también entré en internet y vi los capítulos que vienen más adelante y anticipo. Vamos a tener dos modos de trabajo, básicamente. No es exacto los términos que voy a utilizar, pero para que nos entendamos. Modo usuario y modo supervisor. Para lo cual tendré que tener dos stack pointers. Un puntero a la pila para los mortales, es decir, para los usuarios, y otro puntero a la pila para el supervisor. De manera que si se van a los caños las aplicaciones de usuario, el supervisor siga teniendo todavía condiciones como para restaurar el sistema. Ese significa entonces R13 con doble significación. El Program Status Register, que es el registro de estado del programa, que me va a almacenar qué es lo que está haciendo el programa en ese momento, como para que si aparece alguna interrupción después poder restaurarlo al estado original. Tenemos interrupciones de enmascaramiento, registro de interrupciones de enmascaramiento de interrupciones, en los cuales, por ejemplo, me dicen: atendamos interrupciones de esta prioridad para arriba, es decir, para mayor prioridad, y no le demos bola a las interrupciones de menor prioridad que este nivel que estoy marcando acá. O puedo decirle: deshabilitemos todas las interrupciones salvo aquellas que sean muy importantes. Y después tenemos el Control Register, que me va a permitir a mí manipular, por ejemplo, el PLL, por ejemplo, los modos de bajo consumo. Estos son registros específicos. Si bien R13, R14 y R15 pueden llegar a ser utilizados como acumuladores, también por el otro lado no se puede olvidar que tienen un funcionamiento automático para buscar, por ejemplo, la próxima instrucción. ¿Alguna consulta?